Os damos la bienvenida a este espacio de reflexión. Propósito de vida es el título que ponemos a la reflexión. Hay varios oyentes que nos han ido dejando preguntas al espacio Las Razones de la Fe, y varios de esos oyentes nos hacían la pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y leyendo las preguntas y hablando con estos oyentes, empecé a unir sus preguntas, y de esas preguntas, de esa unión, hemos decidido presentar esta reflexión. ¿Te has dado cuenta, verdad? Conforme va pasando la vida, tu manera de pensar cambia. Te das cuenta que muchas de las cosas que considerabas importantes ya no lo son tanto. Esto sucede probablemente porque cuando somos jóvenes éramos, pues a lo mejor, más influenciables por la sociedad, por el mundo. Sin embargo, vamos madurando a medida que vamos creciendo y es inevitable cuestionar el propósito por el cual estamos aquí. De joven no te hacías estas preguntas, pero cuando eres ya mayor ya te haces la pregunta. Hay una anécdota que cuenta Albert Einstein, que se subió a un tren y en algún momento del recorrido vino el señor que pedía los boletos, los tickets. Albert Einstein no encontraba su boleto y el encargado del tren le dijo: «No se preocupe, yo sé quién es usted». A lo que Einstein contestó: «No, el problema no es quién soy, sino que sin el boleto no sé a dónde voy». Pareciera que así hay muchos cristianos. No saben hacia dónde van. Yo me he sentido en esa situación. Pero me he sentido así porque las cosas no iban conforme a lo que yo quería. Quería que las cosas fueran de una manera y al final iban de otra manera. ¿Cuál debe ser la motivación en nuestra vida? ¿Te has preguntado por qué vives? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu fin? ¿Qué es lo que quieres lograr, alcanzar? ¿Qué metas tienes? ¿Qué sueños tienes? Nosotros podemos planear y pensar mil cosas, pero cuando seguimos al Señor, Él hace de tu vida las cosas que no esperas. Y todas esas cosas que Él hace, lo creas o no, siempre son mejores. Dice la palabra: mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Puedes hacer los planes que quieras, pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Todos tenemos sueños y motivaciones. Todos tenemos metas en nuestras vidas y todos tenemos deseos. Tal vez tú estás deseando un coche, un trabajo, una pareja, y muchas veces podríamos alcanzar esas metas y aún cuestionarnos: ¿esto es todo? Yo antes pensaba, cuando tenía 17, 18 años, que el casarse ya era el todo del hombre, el formar una familia. Pero todo lo contrario, eso es el principio de muchas cosas. ¿No te has hecho esta pregunta? ¿Es todo esto? ¿Buscar la felicidad? ¿Tengo una familia preciosa? ¿Tengo trabajo? ¿Esto es el todo del hombre? ¿Para esto vivo? ¿Este es el propósito de la vida? Hay gente que ha alcanzado riquezas, que ha cosechado muchos logros y con todo eso son infelices. De hecho, muchas personas, artistas, cantantes, actores, deportistas, se han quitado la vida porque buscaban la felicidad y no la han encontrado, y han dejado familiares. ¿Buscaban la felicidad? ¿Tenían fama, dinero, reconocimiento? Pero no eran verdaderamente felices. La verdadera felicidad no son las cosas materiales. La verdadera felicidad viene de parte de Dios. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Proverbios capítulo 23, versículo 4. ¿Estamos tan bombardeados por el mundo? ¿Estamos tan motivados para ser famosos, para tener reconocimiento? ¿Estamos tan motivados a tener más y alcanzar todo lo que la sociedad nos dice? ¿Pero cuál es nuestra motivación correcta? Lucas capítulo 5. Hay un libro que ha escrito Miguel Díez que se titula Boga mar adentro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En la librería Los Olivos tenemos este libro de Miguel Díez, Boga mar adentro, que he tenido el placer de leerlo.
Y justamente recordaba este pasaje de Lucas 5. Boga mar adentro, echa tus redes para pescar. En este momento Jesús aún no tenía discípulos. Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores. Es entonces cuando sucede el milagro. Jesús había estado haciendo milagros, pero este en particular era un milagro diferente. Era un milagro personal. Pedro, Juan y Jacobo no eran personas importantes, no eran famosas, sino eran personas comunes, corrientes, como tú y como yo. Pero ¿sabes una cosa? En manos de Dios marcamos la diferencia. Pasamos de lo ordinario a lo extraordinario. Ellos sabían todos los días que pescar era una motivación para ellos para traer economía, alimento a casa. Ellos todos los días salían a pescar. Era lo que sabían hacer. Tal vez era una vida monótona al estilo, no sé, de muchas personas que se levantan y dicen otra vez a trabajar y se ponen enfrente de un ordenador, o tienen que a lo mejor hacer alguna tarea y siempre es lo mismo, es un bucle que nunca acaba. En esa monotonía de pescar, de vender, entre otras cosas, quizás se escondía a lo mejor conformidad en la vida de estos pescadores. Sus padres también habían hecho lo mismo. A mí lo que me llama la atención, y el otro día escuchando el programa de Estamos Contigo con Miguel Díez y Mari Carmen Jiménez, si te fijas, Jesús hace el llamado a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, pero en ningún momento hace el llamado al padre de estos, ¿eh? Dice que al instante dejaron las redes, dejaron a sus padres. Increíble, ¿verdad? Estos pescadores habían heredado el oficio de sus familiares. Tenían la idea de ser pescadores el resto de sus vidas. Ese era su propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Ser pescador toda tu vida? ¿Eh? ¿Ser conductor? ¿Hacer mudanzas? ¿Pintar casas? ¿Ser albañil? Yo pienso que ellos también tenían sueños. Y yo me los imagino hablando, ¿no? Mientras echaban la red y hablando entre ellos, ¿no? Cada uno a lo mejor diciendo sus sueños. Oye, ¿y si formamos una empresa entre los tres de peces? ¿Peces Capernaum o algo así? Tenían una vida ordinaria. Tenían una vida simple, común. Una vida de rutina. Y en ese momento llega Jesús. Y cuando Jesús llega a tu vida, lo ordinario se vuelve extraordinario. Llega Jesús y cambia la situación. No habían pescado nada en toda la noche. Y en ese preciso momento, cuando Jesús llega, hace un milagro especial. Ahora dime, ¿cuál es el sueño de un pescador? Lo sabes, ¿verdad? Pescar mucho. Traer mucho pescado para venderlo y para llevar economía a casa. Jesús llega después de una mala noche y les llena 2 barcas de peces. El sueño de un pescador, pescar mucho, viene Jesús y lo hace, sin que ellos lo pidieran. Y luego llega el llamado personal. Después del milagro, dejan lo que estaban haciendo y empiezan a seguir a Jesús. La razón para la cual Jesús les llama era algo personal. Y cuando Jesús viene y les cumple un milagro conforme al deseo de su corazón, ellos dejan todo y siguen al Maestro. El día que ven cumplir ese deseo, en lugar de aferrarse a eso, yo me lo imagino que a lo mejor estaban durante años pescando y nunca habían tenido una pesca como esa. Su sueño se estaba haciendo realidad. ¿Pero qué hacen? Dejan todo. Dejan las redes, dejan a sus padres. Siguen a Jesús. Se dieron cuenta que aunque tuvieran las barcas llenas de peces, eso no era suficiente. Vivir ese logro, ese milagro, no era lo importante. Habían trabajado gran parte de su vida como pescadores y cada mañana se despertaban y hacían lo mismo. Pero ¿cuál es el propósito para trabajar todos los días? ¿Llevar dinero a casa? ¿Comprarte un coche? ¿Comprar una mansión? Eso da felicidad, sí, pero no es el todo del hombre. Claro que hay que trabajar, pero ¿es eso lo que satisface nuestras vidas? ¿Es eso lo que llena nuestros corazones? Es bueno tener metas físicas, es bueno tener metas educativas, económicas, pero quiero decirte que eso no debe ser la mayor prioridad en tu corazón, porque al final eso no va a traer felicidad, eso no va a traer plenitud a tu vida.
Cuando vives solamente para tus sueños, nunca vas a estar satisfecho. Pedro, Jacobo y Juan, después de ver ese milagro, dejan todo y le siguen. Y el propósito de esta reflexión no es que abandones tus sueños, no es que abandones los planes que tienes. El propósito es entender que nuestra mayor pasión y nuestra prioridad debe ser Jesús. Debe ser seguir al Maestro. Y cuando vives solamente para tus sueños, como te decía, nunca vas a estar satisfecho. Lo único que puede traer satisfacción verdadera a tu vida es seguir a Jesús y cumplir los planes que Él tiene para ti y para los cuales Él te ha diseñado y te ha creado desde el principio. No sé si has escuchado estas palabras, ¿no? Dicen que son 2 los días más importantes en la vida de una persona. El día en que nace y el día en el que sabe que ha nacido para algo. ¿Ya conoces tu propósito en la vida? ¿Sabes por qué estás aquí en la tierra? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Palabras de Salomón, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dios puso en ti un anhelo, el deseo de un propósito. En todos puso un anhelo de alcanzar algo más. Está bien que tengamos sueños, anhelos, tener un buen trabajo, tener una buena esposa, tener buenos hijos, tener economía. Está bien. Pero si eso al final toma la prioridad en tu vida y quita del primer lugar a Dios, ¿realmente merece la pena? Por eso el ser humano se mete en vicios, se mete en placeres, se mete en trabajos y trata de acumular muchos logros en su vida. Aún con todo eso sigue existiendo una insatisfacción, un vacío, una necesidad de plenitud. Y el único que lo puede llenar es Jesús. Es triste ver que nosotros que nos llamamos cristianos, seguidores del camino, seguidores de Jesús, estemos viviendo vidas de manera insatisfecha. El problema no es tu trabajo, las circunstancias que te rodean. El problema se podría encontrar en tu enfoque. ¿Para qué estamos viviendo? Él es la razón por la cual vivimos. Jesús es el todo y en todos. Jesús siempre retaba a la gente a ver más allá de lo terrenal. Mateo capítulo 6, versículo 33. Seguro que te lo sabes. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un error el que cometemos, yo me pongo como el primero. Muchos cometemos el error de buscar a Dios para conseguir algo. Ya sea un trabajo, ya sea dinero, ya sea salud. Esto es un problema, esto es un error. Eso es querer usar a Dios y eso demuestra que nuestro corazón está en las cosas que Él puede darnos y no en Dios mismo. Y por eso la gente seguía a Jesús, por los milagros que hacía, por curiosidad. A lo mejor le seguían por sus palabras, porque hablaba bien Jesús. La gente seguía a Jesús porque les dio de comer, panes y peces. En un momento Jesús se gira y dice, mira, no me seguís a mí por quién soy yo. Me seguís porque os he dado de comer. Te hago otra pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? Cuando Dios es suficiente y recibes algo de parte de Él, gloria a Dios por ello. Y si no te lo da, gloria a Dios por ello también. Lo que debes buscar es depender solamente de su amor, de su verdad, de la relación con Él cada día. Algo que considero clave para poder vivir una vida plena y con propósito es lo que acabamos de leer en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca vivir primeramente para Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo capítulo 13, versículo 44. Jesús compara su reino con un tesoro precioso que es digno de que entreguemos lo que consideramos de más valor en nuestra vida a cambio de poseerlo. Así de importante es que busquemos su reino primeramente. ¿Cuál es tu prioridad? Editando los programas de Pal del Cielo que se emiten en Radio Solidaria de lunes a viernes a las 8, Ramón Ubillos nos compartió una palabra que he grabado a fuego en mi corazón. ¿Cuál es tu prioridad? Hablaba sobre las prioridades. ¿Qué cosas ponemos primero antes que Dios? ¿Cuál es tu prioridad?
Es de suma prioridad que construyas tu vida alrededor y sobre el reino de Dios, ya que si no lo haces, entonces la vas a construir alrededor de otras cosas, de otras motivaciones que no son tan trascendentes y no te van a dar la plenitud de tu alma. Eso es lo que está pasando con muchas personas famosas, que buscan la felicidad por cualquier medio y no la encuentran. Y como no la encuentran, entran en depresión y luego se suicidan. Y a lo mejor suena duro, pero es la verdad. Leía esas estadísticas. Cantantes, actores, famosos, que se quitan la vida porque buscaban algo en la vida, como la felicidad, y no la encontraban. Y tenían todo, Tenían una casa preciosa, tenían un cochazo, tenían dinero, eran ricos, tenían una buena familia, pero no había felicidad, faltaba algo. Si en tu vida falta Cristo, entonces te falta todo. Ningún otro propósito trasciende como buscar primero el reino de Dios. Me gusta lo que dice Mateo capítulo 6. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Es necesario que escojamos entre los tesoros de esta tierra o los tesoros eternos. Lo mejor de los tesoros en los cielos es que nadie te los va a quitar. Si este es tu deseo, necesitas dejar de intentar agradar a todos alrededor tuyo y busca con todo agradar a Dios. ¿Cómo sabes cuánto valor le has dado a algo en este mundo? ¿Cómo sabemos esto? La respuesta la encontramos recordando el impacto que nos causó. ¿Cuánto nos afectó la pérdida de ello? Todos hemos experimentado pérdidas, ¿verdad? Y más en estos tiempos de pandemia. Dinero, objetos, familiares, amistades, relaciones, propiedades, empleos. Podemos perder muchas cosas. Un hijo de Dios, a diferencia de alguien más, puede sufrir pérdidas. Pero ¿sabes una cosa? Su vida no será destruida. Su vida no se verá derrumbada o afectada porque Dios sigue siendo lo más importante para él. Su tesoro es Dios y no sus bendiciones o añadiduras. ¿En dónde estamos haciendo tesoros últimamente? Con esto termino. A lo largo de nuestra vida vamos a tener pérdidas, las cuales representarán pruebas para nuestra vida. Y en medio de ellas debemos hacer de Dios la estabilidad, nuestro tesoro. Un hijo de Dios sabe entregarle todo a Dios. ¿Estás seguro que todo lo que posees le pertenece a Dios? ¿Todo es suyo? ¿Tu futuro es suyo? ¿Es de Dios? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu economía? Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Lucas capítulo 5, versículo 11. Dejándolo todo, al instante. Dejaron al padre. Dejaron a la madre. Dejaron a sus familias. Y es que las palabras de Jesús, ¿sabes una cosa? Tienen autoridad. O sea, mira la autoridad, mira el poder que tenía Jesús, que hasta Pedro, que tenía un corazón duro, qué difícil era lidiar, era tratar con Pedro. Al momento, deja todo. Por la autoridad de Jesús, por sus palabras. Si tú estuvieras en esa situación, no pescando, pero a lo mejor haciendo otra cosa, ¿estarías dispuesta a dejar todo por seguir a Jesús? Algunos pensarán, bueno, es que empezaron a seguir a Jesús porque vieron el milagro, ¿sabes? Como les dio los peces, pues es más fácil seguir a Jesús. No. Había algo en Jesús diferente. Porque dejaron hasta sus familiares. Y el llamado de Jesús era para estas personas, no era para los padres. Le siguieron estos discípulos. Los padres no. A lo mejor porque los padres habían acomodado. Y porque ya tenían el corazón duro, no lo sabemos. Pero la autoridad que desprendía Jesús. ¿Cuál es el propósito en tu vida?
¿Ser pescador toda la vida? Solo te digo que cuando Jesús viene a tu vida las cosas cambian. Y las palabras de Jesús hacen que dejes todo y que le sigas. Escuchas Radio Solidaria.